Según James Buchanan, premio Nobel en la economía y además doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín, se puede resumir la teoría del public choice en 3 palabras: política sin romanticismo. A veces tenemos la idea del gobierno como un gran benefactor, cuando es todo lo contrario. Tenemos que analizarlos como personas con sus propios intereses que toman decisiones no para optimizar el bienestar social, sino su propio bienestar. El Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, o CADEP, es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El CADEP fue fundado en el 2002 con el objetivo de promover la teoría del public choice, una herramienta para estudiar la política desde un punto de vista económico. Realizamos actividades en toda la región, de coloquios y debates, a conferencias, a incluso presentaciones de nuestras investigaciones. Dentro de las actividades de CADEP tocamos varios temas, desde la burocracia al funcionamiento del sistema democrático, pero también temas cotidianos. Y muchos otros temas. Para más información, les invito a que visiten nuestra página web cadep.ufm.edu. Suscríbanse a nuestro boletín y participen en todas nuestras actividades. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe González, estudiante de la licenciatura de Comercio y Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM. En la noche de hoy estaremos conversando sobre qué debe suceder con las zonas francas. La modalidad con la que estaremos trabajando el día de hoy será una presentación corta de cada uno de los ponentes de 5 minutos. Se hablará 15 minutos alrededor de lo que cada ponente presente, después pasará el siguiente y así hasta que abarquemos a los 3. Después tendremos un espacio más o menos de media hora en el que cada quien puede ir haciendo preguntas y se buscará resolver las dudas o comentarios que tenga el público. Muchas gracias por acompañarnos. Los ponentes son Olaf Dirkmatt, director de CADEP, Sergio Herrarte, catedrático del EPRI, y Marisa Montt, asesora de Comercio Internacional en Díaz Durán y Abogados. Sin más preámbulo, vamos a empezar con Olaf. Muchas gracias, Felipe. Voy a tomar mis 5 minutos, pero antes de pasar a los 5 minutos, quería recordar que hemos hecho una investigación junto a Daniel Fernández que publicamos en 2019 y en el 2020, el año pasado, sobre la zona económica especial en Honduras. Les invito a todos, si quieren profundizar, que descarguen esos informes porque describen varios de los temas que quiero tocar en esos 5 minutos. Entonces, bien, Centroamérica y en particular Guatemala tiene un reto increíble. Y tenemos un sistema fiscal, un esquema regulatorio cero competitivo que limita severamente la atractividad de Guatemala como destino de inversión, sea inversión doméstica o extranjera. Los inversores extranjeros comparan las condiciones de inversión entre diferentes países. Producir un bien X es el resultado de una suma de diferentes costos. Estos costos incluyen costos laborales, costos de los insumos, costos de la electricidad, de infraestructura, costos para cumplir con las regulaciones del país o la jurisdicción y costos fiscales, es decir, impuestos. Para atraer inversión, estos costos tienen que ser los más bajos posibles en comparación de otros países. Y el costo regulatorio y el costo fiscal tienen un peso importantísimo en estas decisiones. Por lo tanto, si un país quiere atraer inversión y producción, necesita pocas regulaciones y pocos impuestos a las empresas. Limitémonos un momento a los costos fiscales. El más importante en nuestro caso es la tasa impositiva sobre utilidades o ganancias, que conocemos en Guatemala en particular como ISR sobre utilidades. Aquí hay que explicar algo. Existe una diferencia entre la tasa nominal, lo que en inglés se llamaría statutory, y tenemos al otro lado la tasa efectiva, la que las empresas realmente llegan a pagar. Y existe una diferencia en muchos países porque estos países tienen diferentes deducibles. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Estonia,
La empresa puede deducir las inversiones que ha realizado por completo y así podría llegar incluso a pagar 0% en impuestos sobre utilidades. De este modo, de hecho, las empresas estadounidenses eran sujetas a un impuesto sobre utilidades de 21%, 4 puntos porcentuales menos que en Guatemala. Pero en realidad las empresas estadounidenses pagaron 8% sobre utilidades, muchísimo menos, una tercera parte de la tasa impositiva en Guatemala. La tasa impositiva sobre utilidades o ganancias en Guatemala es de 25%, nominalmente y efectivamente, es decir, 25% es 25%. En la medida, y puede ser incluso más, en la medida que la SAT pues efectivamente no acepte ciertos gastos en el cálculo de ganancias. Y en ese sentido, competimos en un mundo global con países como Irlanda, Holanda, Singapur, China, Dubái o incluso Estados Unidos, países típicamente con mejor infraestructura, mayor seguridad y eficiencia judicial, pero que tienen tasas impositivas efectivas, pues bastante menores que la tasa guatemalteca. En este contexto es interesante el caso de Paraguay. Paraguay en el 2004 baja su tasa impositiva de 30%, no tan lejos de la tasa actual en Guatemala, a 10%. Y con apenas 7 millones de habitantes, una fracción de Guatemala, atraía antes de la reforma más o menos la misma cantidad en inversión extranjera directa que Guatemala, más o menos $1,000 millones al año. Y después la reforma fiscal en Paraguay, después de bajar el impuesto, la tasa impositiva a 10%, atrae consistentemente Paraguay $6,000 millones al año, es decir, 6 veces más que Guatemala, con una fracción de población. Por lo tanto, es claro que Guatemala requiere de menores tasas impositivas, de un impuesto sobre utilidades más bajo y menos regulaciones para poder atraer la inversión necesaria en Guatemala. Pero por desgracia, la realidad es que estas reformas económicas tan necesarias, tanto fiscales como regulatorias, pues son prácticamente imposibles políticamente. Por lo tanto, la única forma de tener un esquema fiscal y regulatorio que invita a la inversión es a través de zonas económicas especiales. En ese sentido, podemos diferenciar los dos tipos de zonas económicas especiales que existen en Guatemala. Uno, las zonas francas, parte incluso de la campaña electoral del presidente. Y el otro, las zonas libres, mejor conocido como la SOLIC y sus subdivisiones que se conocen como CEDEPS. Ambos esquemas, tenemos que reconocer, no tienen beneficios tributarios suficientemente agresivos para atraer grandes cantidades de inversión. Es decir, las ventajas tributarias son muy temporales, a veces solo por 5 años o pocas agresivas. Y además, ambos esquemas guatemaltecos no permiten competencia regulatoria. Es decir, en ninguna de las opciones guatemaltecas existe una posibilidad de tener regulaciones más aptas y adecuadas para empresas, para que empresas no generan efectivamente costos o incurran costos innecesarios para ellos. A veces se argumenta que las empresas deben pagar su impuesto justo, ¿no? Y nada puede ser más lejos de la verdad. Si el impuesto justo es de 25% sobre utilidades, las empresas simplemente no se establecen acá en Guatemala. Es más, una empresa ofreciendo trabajo y contratando empleados y profesionales, invirtiendo y trayendo capital de inversión al país, equipo, pues con eso ya es suficiente. Y es un grave error que en Guatemala la mayoría de los impuestos recaen justamente sobre los hombros de las empresas que deciden, de hecho, seguir las reglas del juego, que son bastante malas, y esa mentalidad le mantiene hundido en pobreza al país. En conclusión, las zonas francas y la SOLIC en Guatemala no bastan para que salga el país de la pobreza. Representa una mejora tímida, pero en la dirección correcta. Se requiere, por lo tanto, mayor autonomía para las zonas económicas especiales que existen o pueden llegar a existir en Guatemala, tal como existen en países como Dubái, China y también nuestro vecino, bueno, al menos nuestro vecino más o menos cercano, Panamá, donde sí han logrado aumentar los niveles de inversión y reducir la pobreza, y la herramienta que utilizaron han sido estas mismas zonas económicas especiales. Gracias. Perfecto, muchas gracias por tu presentación, Olaf. Lo que mencionabas al final de
los diferentes países en los que ha funcionado las zonas económicas especiales a nivel centroamericano, que al final es lo que creo que más nos compete, porque competir contra países con la infraestructura de Irlanda o el mismo Estados Unidos, pues es un poco, creo que fuera de lugar para lo que es Guatemala actualmente. A nivel regional, ¿qué países crees, quitando Panamá, obviamente, que es un caso diferente, qué país crees que es el líder en cuanto a zonas económicas especiales y cuáles crees tú que son, no sé, los 2 o 3 incentivos más llamativos para las empresas a invertir en esos países contra las que hay actualmente en Guatemala? Yo estoy bastante y he hecho la investigación obviamente de Honduras y me gustan varias cosas del esquema en Honduras. Uno, existe competencia entre sedes o zonas económicas especiales en Honduras. Y creo que también importante, ahí las tasas impositivas realmente son determinadas por la propia administración de la zona libre, en el sentido de que incluso puede llegar a ser 0% en algunos casos. Lo interesante del esquema, además, es que hay un tope. Es decir, no pueden haber más ingresos fiscales que, creo yo, 10 o 12.5% de la actividad económica que se genera dentro de la zona, es decir, del PIB de la zona económica especial. Eso protege o forma ciertas expectativas al futuro también para los inversores, para que sepan que las tasas impositivas no solo son bajas hoy, sino que también siguen siendo bajas. El esquema Honduras, sin embargo, es nuevo, ¿no? Y queda por ver si realmente va a poder dar los resultados que ellos esperan. Y creo que tenemos que darlo más tiempo para que efectivamente puedan observar los frutos del trabajo. Además, Paraguay, que mencioné brevemente en mi presentación, no tanto en la parte de zonas económicas especiales, pero sí en el esquema fiscal, que en Guatemala políticamente realmente solo se puede implementar a través de ese tipo de iniciativas. No sé tú qué piensas al respecto, Sergio. ¿Qué te llama la atención de las zonas económicas que menciona Olaf en Honduras o Costa Rica también, que es conocido por la inversión de IBM, ¿no? En una zona económica que diseñaron específicamente para ellos? Incluso hablaron con universidades para capacitar expertos para trabajar en IBM, en el desarrollo de software. Definitivamente, hola Felipe, gracias por la palabra. Definitivamente, más allá de colocar una zona, estos países que mencionaste tienen una estrategia. Es decir, surge un entorno competitivo dentro de la zona que va más allá, como decía Olaf, va un poco más allá. Hay algo más que está pasando dentro de estas zonas que definitivamente es una estrategia. Es un concepto estratégico, el de la zona económica especial o el de la zona franca, etcétera. Y eso es una ventaja competitiva fuerte. Esa es una diferencia que hay que mencionar. Es decir, el concepto claramente transaccional que podemos ver en Guatemala de traer un bien, procesarlo y exportarlo, lo hacen en otros países, pero con una inyección de competitividad alrededor. Es decir, se planifica una zona económica especial y los beneficios que trae la misma para que surjan clústeres, por ejemplo. Eso es lo que más me llama a mí la atención. Es decir, con la misma figura legal, logran hacer zonas económicas especiales competitivas. Y nosotros, con la misma figura legal, logramos hacer bodegas. Entonces, creo yo que el enfoque estratégico es lo que más me llama la atención. Nuestros vecinos lo hacen. Guatemala, en comparación al resto de países, por ejemplo, Guatemala tiene, aquí Marisa seguramente me puede corregir, o incluso Olaf, tiene aproximadamente 7 zonas económicas especiales, aproximadamente. Y nuestros países vecinos tienen a veces el doble, el triple, y en casos específicos, por ejemplo, El Salvador creo que tiene 14, Honduras tiene más que Guatemala. Entonces vemos que, aunque no haya una estrategia dentro de la zona, en el resto de países, por lo menos hay un impulso por este incentivo fiscal de una mayor manera. Eso es a mí lo que más me llama la atención. Ok, perfecto, muchas gracias, Sergio. Concuerdo contigo, la estrategia como país creo que es fundamental a la hora de desarrollar políticas públicas que atraigan inversión extranjera. Estoy en ese punto muy en sintonía contigo. En cuanto, pues, aparte de la estrategia país, creo que la entrada de las empresas a una zona económica especial o un país, independientemente si va a ser en zona económica especial o no, es fundamental. Si una empresa quiere decidir entrar a un país o no, si tú te tardas 3 meses en otorgar unos permisos y tu vecino que tiene incentivos fiscales parecidos se tarda un mes, pues si yo fuera
líder de la empresa, yo me iría con el vecino directamente si no me otorgas ninguna otra ventaja. Creo que Marisa en ese ámbito puede orientarnos un poco cómo es la entrada actualmente a las zonas francas en Guatemala, qué disponibilidad hay, cuál es la facilidad para acceder tanto a las CEDEPs, que son parte de SOLIC, como a las zonas francas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Incluso tal vez en comparación con otros países, ¿cómo es el panorama en ese sentido? Sí, muchas gracias, Felipe, y gracias por por este espacio para poder conversar sobre este tema. Pues realmente, miren, yo lo que veo en este momento es que ya está cambiando un poco la estrategia en Guatemala. Cabal, lo que decía Sergio es de que, bueno, hace un tiempo, y estamos hablando desde el año 89, que se creó la ley de zonas francas para acá, el desarrollo de las zonas francas fue bastante limitado. Pero hubo un factor que también las contrarrestó, que fue el decreto 2989, que es un decreto que da muchas facilidades para operar sin estar necesariamente con una autoridad aduanera custodiando la zona. Entonces se dio como una competencia entre un decreto que generaba muchas facilidades. Sin embargo, la disminución de beneficios que se ha dado en el decreto 2989 creo que está haciendo realmente resurgir el tema concretamente de las zonas económicas CEDEPs, ¿verdad? Que fueron creadas a través de la ley de SOLIC. Y ahorita estamos viendo el desarrollo de zonas realmente interesantes, pero ya con un enfoque más inmobiliario, un enfoque de, bueno, vamos a dar un mejor servicio, porque realmente las zonas francas, independientemente de los incentivos fiscales, también involucran una serie de servicios para el comercio exterior que van generando esas mejores condiciones para podernos posicionar en los mercados internacionales. Muchas gracias, Marisa. Sí, yo quería sumar algo a lo que dice Sergio, porque es interesante, ¿no? Y en parte difiero, pero en parte quiero también defender su punto, ¿no? El tema clusters es interesante y creo que si estudiamos el caso de Dubái vemos algo de eso. Creo que hay más de 20 zonas libres o zonas económicas especiales en Dubái, pero realmente son gestionadas por 3 empresas administradoras y típicamente son centradas en ciertas industrias. Entonces, digamos, hay un parque de prensa o algo por el estilo o un parque financiero y ahí es donde efectivamente vas. Si tú tienes una empresa financiera, te estableces con las demás empresas financieras. Genera ciertas ventajas, obviamente, en la parte de la concentración de una industria en un solo lugar y de esa forma no son tanto planificados por parte de un gobierno, sino más bien por las propias administradoras de esas zonas. Sin embargo, y ahí voy a contradecir un poco a Sergio Tales, pero lo podemos discutir, para eso estamos acá, es el caso Shenzhen. Realmente en el 1980 designan Shenzhen como zona económica especial en China y en Shenzhen no hay absolutamente nada. No hay una propuesta política de arriba para abajo, simplemente hay un lugar de, como dicen en Guatemala, de mala muerte, ¿no? Donde hay pobreza absoluta, donde viven 10,000 personas, donde están en un pueblo literalmente de pesca, que vive la pesca, donde hay un vehículo, un taxi en todo el pueblo. Y dicen, bueno, aquí no puede ir mucho peor. ¿Por qué no designamos aquí esta zona económica especial y en varias otras partes del país y vemos qué pasa a lo largo del tiempo? Entonces, a pesar de que no había como un plan estratégico desde arriba para abajo, efectivamente podemos observar que ahí sí surgió un gran éxito, más o menos orgánicamente. Y si veo en la estrategia de Gimatei, ¿no?, del presidente de Guatemala, ha mencionado, por ejemplo, esta idea de poner zonas francas en ciertas partes del país, en ciertos puntos estratégicos, digamos, en cuanto, creo yo, en un ferrocarril, algo por el estilo, pero a la vez vemos que tal vez el esquema de la zona franca en la actualidad, aunque trae beneficios, es todavía muy débil para dar los grandes cambios que necesita Guatemala como país. Excelente. Yo quisiera agregar algo al respecto. Definitivamente vamos a ver varios modelos. El caso chino es un modelo y hay otros modelos que utilizaron una propuesta estratégica desde su concepción para surgir. Hay modelos como el chino en donde se le dio más libertad, por así decirlo, a las regiones, a ciertas áreas geográficas para que ellos mismos propusieran sus propias reglas. Hay lugares donde se le dio lugar a la empresa privada.
Y definitivamente no es un traje, y esto es importante lo que dice Olaf, no es un traje hecho a la medida, único y genérico, perdón, mejor dicho, no es un concepto genérico y homologado. En eso creo que hay que dejarlo claro. Lo que sí hemos visto es que funciona. Y sea como sea, no siempre funciona, en algunos casos muy exitosos y en otros casos no funciona. En otros casos vamos a ver que desde la concepción estratégica no funcionó, y en otros casos vamos a ver que desde la concepción no estratégica funcionó. Entonces, yo pienso que es un caso interesante el chino, pero si lo comparamos con Dubái, son dos casos exitosos con diferente concepción estratégica al mismo tiempo, ¿no? Perfecto, directamente con eso que acabas de comentar del casos de éxitos y fracasos a nivel mundial, quisiera plantear la pregunta, a ver, pues, qué opina cada quien. ¿Qué casos de fracasos han habido a nivel internacional o a nivel, sí, tal vez no solo latinoamericano, sino sí a nivel internacional? Y precisamente, en su opinión como expertos, ¿qué creen que fue lo que causó el fracaso en cada uno de estos casos? Sea las políticas del país, la falta de certeza jurídica, la falta de incentivos fiscales reales, o simplemente estar al lado de un competidor muy grande con ya bastantes años desarrollando sus zonas y sus clústeres que simplemente no pudieron hacerle competencia. ¿Qué opinan? Tal vez sí puedo empezar un poquito, pero es porque hemos estudiado el caso de la India, que es interesante, porque hay bastantes zonas libres, zonas económicas especiales o zonas francas, como quieran, en la India. Sin embargo, no ha funcionado la política ahí. Es decir, el nivel de bienestar económico es igual dentro de las zonas francas que afuera. Y además no han habido las migraciones hacia las zonas libres como ha existido, por ejemplo, en China, ¿no? Han habido olas migratorias hacia los polos urbanos creados justamente en esas zonas libres. Tal vez ahí el primer punto, en Dubái uno puede vivir dentro o muy cerca a la zona libre. Creo que es importante esto y también para quitar un poco la idea que las zonas libres solo sirven para los empresarios y las empresas. Realmente traen beneficios para la población general y creo que también deberían, por tanto, poder participar en los frutos y los beneficios que podría conllevar una zona libre. Ahora, el caso de la India es interesante porque hay un tema de terrenos y extensión de territorio. Y efectivamente, lo que vemos en la India es que las municipalidades han logrado reducir el acceso a la zona franca y por lo tanto son realmente los líderes locales políticos que han logrado, controlando el acceso a esas zonas, a esos esquemas, ¿verdad?, muy prometedores, lo han logrado ser, digamos, los guardianes o los que protegen la entrada de esas zonas y por lo tanto realmente solo se ha vuelto un instrumento para reducir los impuestos de sus amigos, cobrando básicamente por la admisión a ellos. Se ha restringido artificialmente el territorio y donde las empresas realmente se pueden establecer para poder aprovecharse de esos tipos de ventajas y beneficios y creo que es un riesgo que tenemos que contemplar y que tenemos que tener en cuenta, que nadie realmente con intereses contrarios, con intereses diferentes a lo que nosotros queremos, obviamente, con esas zonas libres y zonas económicas especiales, que logran controlar las mismas zonas por un beneficio propio, restringiendo el acceso a ellos. Y además eso está muy vinculado con el tema territorial. Muchas gracias. Hola. Pues hay casos de éxito y aquí quiero nombrar algunas características interesantes. ¿Cuáles son las zonas económicas más exitosas en el mundo? Por ejemplo, ¿qué características tienen? Aparentemente las zonas más exitosas en el mundo, por ejemplo, una de las características es están cerca de la ciudad, como decía Ola, ¿no? Interactúan con polos urbanos en algunos casos. En otros casos, las zonas económicas más exitosas son aquellas a las que, como hemos venido diciendo, los usuarios tienen un tipo de elección y son libres de elegir hacia dónde ir y qué legislación tomar. Y creo que lo que Marisa dice es una oportunidad tal vez que podríamos explorar en Guatemala, que podemos elegir entre alguna legislación. Tendríamos que explorar el concepto y aquí pues Marisa es la experta, pero lo que quiero decir es, las zonas económicas exitosas son aquellas, las que son más libres, por así decirlo, en donde se puede hacer cosas más allá que un simple proceso de transformación y logístico,
y al mismo tiempo son aquellas que conviven con polos económicos o con áreas económicas que ya están desarrolladas, porque pueden absorber ese desarrollo, pueden contratar más mano de obra, más capacitada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son características que las investigaciones que yo he hecho son interesantes y que creo que no garantizan el éxito, porque también hay otros conceptos de polos de desarrollo, por ejemplo, como el caso de Honduras, que son espacios estratégicos especiales en donde asignan áreas geográficas para que se genere el desarrollo, pero aparentemente, si queremos comenzar con un proceso, con un modelo exitoso, podríamos comenzar colocándolo cerca de la ciudad, porque así ha sido exitoso en otras partes. El punto de Sergio es interesante, pero Marisa, te doy la palabra muy corto. El punto de Sergio es interesante porque me recuerda a la idea de en Guatemala que existía que designar en medio de la nada estas zonas libres, donde ni siquiera hay electricidad, y esperar que milagrosamente va a generar un desarrollo económico. Y creo que eso es un poco lo que dice Sergio en este caso, que jamás podría funcionar simplemente porque las condiciones no están y probablemente no van a surgir solo por crear una zona franca. Si quieren, vamos dándole Marisa también quería, pasamos la palabra. Justamente eso, y refiriéndome a lo de Sergio, que algo importantísimo, aparte de que haya poblaciones cerca y que se generen esas capacidades, es muy importante que la zona ya esté desarrollada. El área donde se va a establecer estas CEDEPS o estas zonas de desarrollo ya tengan por lo menos los servicios básicos y acceso, porque si esto no se tiene, realmente ahí está más que garantizado un fracaso. Pero también lo que yo he observado es, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y otros países que tienen esa competitividad regulatoria de la que hablaba Sola. Bueno, sí, el presidente puede decidir qué incentivos le puede dar a una determinada inversión de acuerdo a su importancia y no está en una camisa de fuerza respecto a esa ley de zonas francas sin que pueda salirse de ella. Entonces eso les permite a estos países atraer realmente inversiones estratégicas que pueden desarrollar incluso pueblos enteros. Ahí dejaría mi comentario, gracias. Muchas gracias, Marisa. Si quieren, pasemos a la siguiente sección. Sergio, por favor, tu turno. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas en Facebook, en YouTube. Aquí las podemos ir respondiendo ya sea dentro de estos 15 minutos entre presentación y presentación, o bien al final de las presentaciones, en las que vamos a tener aproximadamente media hora para responder sus preguntas, comentarios, inquietudes. Adelante, Sergio, por favor. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. El tema de zonas económicas especiales es un tema que se vuelve cada vez más relevante. Nosotros hemos hablado fuera de cámaras, fuera de micrófonos, en varios foros, de por qué es tan importante hablar del tema ahora. Actualmente estamos viviendo un momento histórico en donde vemos cómo las potencias manufactureras del mundo, o la potencia manufacturera del mundo, China, le ha quedado mal al mundo. Es decir, vemos una China que con un poco de contracción logró colapsar las cadenas de suministros globales. Entonces, las potencias que generalmente utilizaban como centro de manufactura a China se ven ahora en la necesidad de llamar de regreso estos procesos manufactureros que antes se consideraban más eficientes en costos en China, porque ahora estratégicamente pues hace más sentido volverlos a casa. Y a este fenómeno le llamamos nearshoring o reshoring en el caso que esté fuera del país productor, nearshoring cuando está dentro del país productor. Y esto no va a pasar en mucho tiempo. Esto es un cambio estratégico que, por ejemplo, nuestro vecino comercial más importante, que es Estados Unidos, ya está tomando cartas en el asunto. ¿A qué me refiero? Estados Unidos y el Banco de América, por ejemplo, lanzaron un cálculo económico en donde hacen el análisis que este movimiento de regresar las compañías, las empresas, las fábricas que exportan a Estados Unidos, que es el 40% de exportaciones chinas, van a Estados Unidos, regresarlas va a costar $5 trillones en 5 años, es decir, $1 trillón por año. Es una oportunidad de $5 trillones que Guatemala tiene. Y tenemos que tener
algo para poder salir a atraer esta inversión. Esta reconfiguración global, este regreso a casa, no solamente está pasando en Estados Unidos, también está pasando en Europa, pero es aquí donde las zonas económicas especiales se vuelven relevantes. Es una oportunidad para atraer inversión extranjera directa. ¿Y de qué estamos hablando poniéndolo en cifras más tropicales? La estrategia de zonas económicas especiales en Costa Rica, por ejemplo, representa 6 de cada 10 empleos nuevos. Es decir, el 60% de empleos que genera Costa Rica con su estrategia de zonas económicas especiales o de zonas francas, que nosotros por términos conceptuales, y así es, zonas económicas especiales, nos referimos a zonas francas, SOLIC, CEDEPS, etcétera, va dentro del concepto de zonas económicas especiales. Costa Rica logra crear 6 de cada 10 empleos. Es decir, es una estrategia que le ha funcionado a países similares al nuestro culturalmente hablando. Es por eso que se vuelve importante hablar de zonas económicas especiales. Es un concepto que es fácil de implementar, entre comillas, es intuitivo para nuestros políticos, es intuitivo para nuestra clase económica y que resulta ser muy beneficioso a la hora de querer duplicar el ejercicio en diferentes partes del mundo. La estrategia que utilizó Corea, por ejemplo, fue explorar modelos económicos utilizando zonas económicas especiales. ¿A qué me refiero? Si nos da miedo ser libres económicamente, si nos da miedo tener incentivos fiscales, si nos da miedo la libre competencia, utilicemos experimentos sociales como una zona económica especial. Esa fue la conceptualización. Y oh sorpresa, después de muchos años, pues hay menos zonas económicas especiales en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque son excepciones a la regla. Entonces la invitación que le haríamos al gobierno de Guatemala ahora mismo, en este mismo instante, es que aprovechemos la figura de zonas económicas especiales, pulamos lo que haya que pulir e implementemos una ley de manera ágil para poder atraer esta inversión y que se quede aquí en Guatemala. Y esa sería mi introducción al tema. Realmente yo me quedaría aquí, abriría la discusión para que hablemos al respecto. Algo que preguntaría yo si fuera presidente sería, ¿qué riesgos existen al impulsar las zonas económicas especiales? ¿Qué podría salir mal en un país como Guatemala, por ejemplo, al impulsar estas regulaciones o estas zonas en las que pues, se puede comerciar más libremente, o el experimento social que tú mencionabas? Es una muy buena pregunta. Hay riesgos definitivamente, ahora vimos riesgos que la pandemia nos mostró. Por ejemplo, en el momento que Marisa lo mencionaba, la conceptualización tradicional de una zona económica especial es un área aduanera diferenciada, es decir, está cerrada, es un complejo industrial generalmente, si lo queremos ver de esa manera, por lo menos en Centroamérica así es como funciona. Entonces, en el momento que llegó la pandemia, se cerraron las zonas económicas especiales. La economía paró allá adentro, por ejemplo, ese podría ser un riesgo, y hay que tomarlo en cuenta en la legislación a partir de la pandemia. Pero otro riesgo es el siguiente. El mayor riesgo que tenemos con las zonas económicas especiales es que fracasen. Pero es mayor el riesgo si fracasan como propuesta gubernamental nacional. Es decir, si viene el gobierno de Guatemala mañana, quien quiera que sea el presidente, y dice, vamos a impulsar zonas económicas especiales, si estas zonas fracasan, nos vamos a atrasar por lo menos una década más porque va a pasar a la historia como algo que fracasó. Entonces, ¿qué hacen algunos países para ahorrarse este problema? No se mete en problemas el gobierno y le deja el diseño de las zonas económicas especiales a la iniciativa privada o a las municipalidades, en algunos casos. ¿Por qué? Porque así el gobierno, como Olaf dice en la introducción del video de Public Choice, el gobierno fácilmente puede venir y decir, yo no lo hice, lo hizo la iniciativa privada, fracasó ese proyecto, pero miren, este otro no fracasó, y al final del día, si triunfa, fue una propuesta gubernamental, y si fracasa, pues fue una propuesta privada. Ese es para mí el mayor riesgo, es la conceptualización estratégica de las zonas económicas especiales. El mayor riesgo cae en quién es capaz de diseñarlas, el mercado o el gobierno. ¿Quién es capaz de definir qué industrias van a ser las que impulsen las zonas económicas especiales, el mercado o el gobierno? Entonces, yo le diría al presidente de Guatemala que se ahorre ese riesgo, que se ahorre el dinero, que deje
que el desarrollo no sea una conceptualización de definir qué polos nacionales necesitan más ayuda. Dejemos que el mercado pueda sugerirlo. Actualmente en Guatemala, es mi experiencia, sorprendentemente contrario a lo que muchos pensarían, es así. Es decir, la iniciativa privada es la que propone dónde colocar, por lo menos dónde colocar un SOLIC o un CEDEP, lo cual ya es un valor agregado que tenemos. Yo iría un paso todavía más allá. Yo dejaría incluso que las zonas económicas especiales establezcan incentivos diferenciados cada una y que las mismas municipalidades puedan establecer estos incentivos y competir por atracción de inversión. Entonces yo diría que el riesgo está en la conceptualización. Estoy completamente de acuerdo con Sergio y creo que uno de los retos del caso Honduras es justamente que a veces chocan los incentivos, uno, de poderes locales como la alcaldía con los propios administradores de la zona. Pero tal vez eso es una anotación más. Lo que me gusta del Sergio es que resalta la necesidad y la realidad que no todas las zonas económicas especiales van a ser exitosas per se. De hecho, cuando nosotros estudiamos el caso de China o incluso Dubái, podemos también mencionar varios fracasos y son fracasos relativos, es decir, no es tan peor que la media del país, pero tampoco son los grandes éxitos que estamos obviamente vendiendo, impulsando y mostrando al mundo afuera. Pero lo que permite cuando se hacen ese tipo de ensayos, experimentos a una escala pequeña dentro de un país, que algunos fracasarán y que otros van a poder volverse en grandes éxitos. Y este tipo de experimentación en, por ejemplo, política fiscal, en política regulatoria, no existe actualmente en el país y sabemos que en Guatemala siempre aplaudido por su estabilidad macroeconómica, es decir, somos más o menos pobres y seguimos siendo más o menos pobres, efectivamente requiere más experimentación en el ámbito político en el país y en lugar de empezar a impulsar políticas públicas a nivel nacional, tenemos que tener esas diferentes zonas que compiten una con la otra, que tratan de descubrir cuáles son las políticas públicas, cuáles son los impuestos, cuáles son los niveles de impuestos y cuáles son las regulaciones que necesita cada una de esas áreas. Y ahí el mercado va a decidir cuál ha funcionado y cuál efectivamente no debería de existir. Pero creo que este es muy importante, el proceso de ensayo y error en el ámbito político. Ahí yo quisiera comentar algo. Si hablamos de fracasos, y tú te recuerdas, Sergio, aquí hubo un tema muy fuerte en Guatemala y fue en 2019. Nosotros ya experimentamos los fracasos porque en 2019 con las reformas motivadas por el cumplimiento de las obligaciones ante la Organización Mundial del Comercio, ante la OMC, el desmantelamiento de las subvenciones. Entonces se eliminan una serie de actividades que estaban ya beneficiadas por la ley de zonas francas y también se restringen esos incentivos fiscales prácticamente para todas las actividades productivas. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos 17 zonas ya autorizadas, 15 ya funcionando y luego desaparecen prácticamente la mitad y nos quedamos con 8 zonas operando. Y fueron esas que sobrevivieron en parte por su estrategia que ellas siguieron de dar un servicio de calidad a sus usuarios para poderlos retener. Pero algo que afecta demasiado la inversión es esa incertidumbre de que, bueno, ¿qué va a pasar? Y aquí en Guatemala creo que somos campeones en estar creando regulaciones. ¿Cuántas reformas tributarias ha habido en menos de 10 años? Creo que ahí llevamos como 4 o 5 reformas. Y esto genera mucha incertidumbre. Entonces, cuando vivimos ese momento de incertidumbre de qué iba a pasar con los incentivos fiscales, fue un golpe muy duro para las zonas francas. Y es algo que se tiene que recuperar, ¿verdad? Porque ya también tenemos como que un precedente negativo. Ahora, en cuanto a lo que estaban platicando ustedes de la competencia, en cuanto se puede dar esa competencia territorial de cómo atraer inversiones hacia territorios, y eso lo permite la ley de SOLIC a través de las CEDEPs. Un alcalde puede perfectamente dar ciertos incentivos en cuanto a tasas y cuestiones a las CEDEPs que se puedan instalar en su territorio.
A la vez, parte de lo que está ingresando por esa SEDEP puede retornar hacia esa municipalidad para beneficiarle en sus obras. Entonces, las SEDEP sí tienen esa pequeña diferencia respecto a las zonas francas. Pero sí, básicamente creo que algo que nos va realmente a hacer crecer, aparte de todos los esfuerzos en materia de competitividad, es generar esa certeza jurídica de inversión. Definitivamente. Como punto importante, está calculado que por cada empleo que se genera dentro de una zona económica especial, se generan 7 alrededor. Empleos indirectos. Estos son datos del Bank of America. Entonces, el impacto económico que tiene la generación de un empleo es tremendo. Se multiplica por 7. Y las zonas económicas especiales, estos son datos que Olav hizo la investigación porque lo leí en tus papers, el impacto económico del derrame económico que puede generar en el PIB per cápita es impactante. Entonces, el ejercicio se vuelve cada vez más interesante. Creo que el punto de certeza jurídica que menciona Marisa es clave, ¿no? Si el gobierno en turno tiene la capacidad de cambiar las reglas del juego dentro de las zonas, en este caso, efectivamente, los niveles de impuestos y otros tipos de reglas, y si lo puede cambiar de una forma arbitraria y en el corto plazo, y que efectivamente el inversor y las empresas pueden esperar cambios con cada administración nueva que entra en el gobierno, pues tenemos un grave problema. Debe haber cierta autonomía y cierta estabilidad dentro de la gestión y las reglas que se imponen dentro de esas mismas zonas. Creo que es un tema clave. Y ahí podemos reconocer que también no conozco toda la historia al detalle de lo que pasó en Guatemala y por qué surge la reforma a las zonas francas en 2016, pero lo que sí observo es que habían muchísimas industrias ya desde el inicio restringidas, no podrían participar en este esquema. Algunas se metieron básicamente declarándose dentro de otros ramos de actividades que sí estaban permitidas, y eso lleva a una reforma que restringe aún más el acceso a este esquema, a estas zonas francas, por parte de múltiples otras industrias. Creo que, no me acuerdo el número exacto, pero estamos hablando de muchísimas industrias y tipo de productos que no se pueden producir, servicios que no se pueden. ¿Cuántos Marisa? 24 sectores, no productos, o sea, sectores. Y sectores de la economía. Sí. Y hay un montón de cosas que realmente están tan restringidos que tenemos que replantear un poco la idea de la zona franca. No es tanto para solo ciertas industrias, debe haber más libertad en ese sentido, y entonces no entramos en ese tipo de problemática que se ha generado en el pasado. Y como dice Marisa, entonces tampoco llegamos a que cambien las reglas cada cuánto, cuando el gobierno en turno no les gusta el resultado de lo que están haciendo. Sí, es un punto sumamente valioso. Lo que pasó en el 2016 fue una tragedia. Se perdieron alrededor de, no hay un cálculo específico cuántos empleos se perdieron de la noche a la mañana. Se habla de 15,000 empleos, pero definitivamente, y quiero contar un caso muy rápido. Cuando Manuel López Obrador llegó al poder, se le ocurrió cerrar todas las zonas económicas especiales de México. La revista Forbes ese mismo día publicó una noticia de emergencia que decía que se iban de México 7,000 millones de dólares. Estamos hablando de una economía muy diferente a Guatemala, pero que depende muchísimo de las zonas económicas especiales. Y algo que rescató que en algunos estados de México no se cerraran fue porque la normativa, como menciona Olav y Marisa, la normativa o la legislación no lo permitían. Es decir, el gobierno estatal fue un colchón para que en su estado el gobierno central no pudiera hacer ese cierre. Entonces, definitivamente hay que revisar la normativa, la legislación de las zonas francas actuales y ver qué parámetros vamos a poner para proteger al inversionista y proteger la propiedad privada dentro de las zonas económicas especiales. Entonces, son factores sumamente importantes a tomar en cuenta. Muchas gracias, Sergio. Pasamos, si quieren, adelante con la siguiente sección. Marisa. Marisa Montes, abogada y notaria, experta en comercio exterior, es asesora del área de comercio exterior en Díaz Durán y Abogados. Por favor, Marisa, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que a mí me corresponde es
porque son confusas las leyes de zona franca, de zona franca y SOLIC, y qué hacemos al respecto. Yo creo que ya en el curso de esta charla hemos abordado parte del tema. Realmente yo sí considero que estas leyes generan cierta confusión en el inversionista, y nosotros que estamos en el día a día de atender inversionistas que vienen al país y que están con el interés de desarrollar una actividad acá, entonces a veces es difícil explicarles de que, para comenzar, tenemos dos leyes que regulan el mismo régimen, el régimen de zonas francas. Y esto se dio porque, bueno, la primera ley de zona libre, que es la ley de la zona libre de industria y comercio Santo Tomás de Castilla, pues es una ley que data ya de casi 50 años. El año entrante SOLIC está cumpliendo sus 50 años y es una ley que realmente está actualizada. Al día de hoy, SOLIC sigue en la mayor actualidad posible porque es una ley que, como hemos venido conversando, da muchas facilidades para poder operar dentro de las zonas. En aquella época, en el año 72, pues básicamente SOLIC se desarrolló y se creó únicamente para el perímetro de Santo Tomás de Castilla. Entonces, como únicamente se podía desarrollar ahí, realmente esa zona casi siempre ha estado ocupada, casi llena todo el tiempo. Pero entonces, cuando ya vino el proceso de apertura comercial, ya en el año 89, se creó la ley, el decreto 6589, y ese decreto lo que perseguía era justamente que ya no existiera solo una zona libre allá en Santo Tomás, sino que las zonas francas pudieran establecerse en cualquier parte del territorio guatemalteco. Y ese era su objetivo. Si nos vamos a hacer un análisis de los incentivos fiscales que ofrece una y otra ley, son muy similares. Sin embargo, cuando se empezó a hablar del cumplimiento de los compromisos ante la OMC, en 2008 se crean las CEDEPS. ¿Y cuál es el objetivo de crear las CEDEPS? A través de las modificaciones a la ley de SOLIC. Fue también de que pudieran establecerse en toda parte, en todo el territorio nacional. Entonces es así como tenemos dos leyes que regulan el mismo régimen y que prácticamente coinciden en incentivos y en que tienen la facilidad de establecerse en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo ya en la práctica es, como estábamos comentando, de que a raíz de las reformas que se dan al decreto 6589, que prácticamente son dos reformas, la del año 2016 y luego la de este año, entonces en 2016, como ya lo comentamos, quedaron fuera una serie de sectores, muchas actividades fuera, pero ahorita en 2021 algunas de esas actividades sí se permite desarrollar dentro del decreto 6589. Entonces, eso lo único que crea, pues, es cierta incertidumbre de parte del inversionista que realmente no sabe qué es lo que más le conviene. Sin embargo, si lo vamos a ver también desde otro aspecto, la ley de zonas francas también establece mayores restricciones en cuanto a quienes pueden optar a los beneficios. Y así tenemos de que exige de que sean inversiones nuevas en actividades que no hayan estado tributando. Si yo quiero establecerme como usuario de una zona franca, tengo forzosamente que crear una nueva entidad y que esa entidad se dedique a una actividad totalmente diferente a la que ya estoy desarrollando. Cambiar de sector no es fácil, esto no responde a los intereses. Como hemos venido platicando, es una ley que establece en cierta forma muchas restricciones para poder acceder a ella. Entonces tenemos una ley de SOLIC que regula las CEDEPS y que definitivamente tiene muchas más libertades, porque
Solic lo único, y no es que quiera yo darles mi opinión sobre cuál es mejor una sobre otra, definitivamente no ese es el interés, sino plantear realmente por qué son confusas, y es por eso, porque aun cuando los incentivos son similares, los requisitos son diferentes. Entonces, Solic sí considero yo que es una ley que, a pesar de ser mucho más antigua, está totalmente actualizada, puede competir con incentivos tributarios en la zona. Me estoy refiriendo a la región centroamericana y creo que es realmente una de las salidas que tiene el país para aprovechar todo esto que estaba hablando Sergio, las oportunidades que se pueden abrir con el nearshoring, el hecho de que ya la inversión que estaba localizada en India y China, pues está retornando hacia Latinoamérica, y creo que Guatemala puede ser uno de los grandes ganadores. Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos resolver? Porque les digo, no es fácil explicar que una ley de Santo Tomás va a aplicar para toda la República. Sin embargo, creo que esto lo podemos resolver y ya lo hemos también platicado. Eso es lo bueno de que me ha tocado abordar este tema al final, porque ya hemos venido prácticamente avanzando en qué debemos hacer. Realmente el hecho de tener estas dos leyes lo que nos da es una amplia gama de opciones para la inversión. El inversionista puede escoger entre una y otra ley cuál es la que más le conviene de acuerdo al tipo de inversión y sobre todo de que puede tener mayor flexibilidad en sus operaciones de comercio exterior. Algo que es importante es, como ya comentábamos en la ley de Solic, que pues esta ley sí le da algunas facilidades a las CEDEPs, a las mismas municipalidades, para que puedan tratar de llevar esa inversión hacia sus municipios, y creo que esa es una de las grandes innovaciones. Pero desde el punto de vista de facilidades comerciales, Solic cuenta con grandes ventajas, y algo más que nosotros tenemos es que desde las zonas francas o desde las CEDEPs, nosotros podemos aprovechar las ventajas comerciales que tienen los tratados de libre comercio. Y esto es lo que nos abre, es la oportunidad de poder acceder a 13 tratados de libre comercio que tenemos con 44 países. Entonces, esto en cierta forma nos genera mayor competitividad en los mercados de exportación, si lo vemos respecto a otros competidores que no tienen esas ventajas. Por supuesto, con Centroamérica sí coincido con ustedes. Honduras tiene algunas ventajas. Una de las mayores ventajas que tiene Honduras es que la exención del impuesto sobre la renta la da por más de 20 años, ¿verdad? Sin embargo, creo que nosotros también tenemos del lado de propiamente el desarrollo de las CEDEPs, nosotros podemos ver ahorita que de las CEDEPs ya están autorizadas prácticamente 8. Funcionando están ya 3 CEDEPs que están totalmente en funcionamiento, y luego hay otras 4 más que están por calificarse. Y esto lo que nos está dando el mensaje, o es lo que nos hace prever, es de que esto realmente está creciendo y está realmente dinamizando el sector de zonas francas. Y creo que nosotros estamos ante una perspectiva muy positiva. Yo lo dejaría acá para que discutamos un poco entonces sobre esto de las leyes confusas y cómo podemos ir aclarando estos temas. Gracias. Perfecto, muchas gracias por tu intervención, Marisa. Preguntan desde Facebook, Dora Solares, ¿qué tipo de empresa o industria es la que puede tener mejores ventajas en una zona franca en Guatemala? Que era precisamente el tema que tocabas, ¿no? Contra Solic, ¿qué empresa le beneficiaría más posicionarse en una zona franca que en Solic o en algún otro régimen de incentivos fiscales que tenga el gobierno actualmente? Miren, las diferencias en incentivos fiscales con una zona franca son mínimas, ¿verdad? Prácticamente 5 años de exención de UCI que tiene la zona franca, exención en transferencias de bienes dentro de la zona,
exención del impuesto de timbres fiscales, pero hay un tema aquí también de que hay que abordar, y es que las zonas francas bajo el decreto 6589 se desarrollan en un terreno propiedad del desarrollador, de la entidad administradora, y él dispone libremente de ese bien. En el caso de las CEDEPs se desarrollan, claro, en un terreno que puede ser propiedad de la entidad administradora, pero que por situaciones de leyes y de que Solic es una empresa del Estado, entonces estas zonas tienen que darse en arrendamiento o usufructo hacia Solic como entidad. Entonces, esto les digo, no ha sido ningún obstáculo. Tenemos una inversión irlandesa que está operando perfectamente como CEDEP, y ellos y todas las que están operando ya en CEDEP no han tenido ninguna objeción pues en ceder en arrendamiento, en usufructo, la propiedad a Solic. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que considerar, porque si yo quiero tener la total administración y un régimen respecto al terreno, al inmueble donde se va a desarrollar la zona, obviamente sería la ley de zonas francas, pero dependiendo del tipo de actividades que se van a desarrollar ahí, ¿verdad? Y si no, pues sí creo que Solic es la que da más ventajas desde el punto de vista de que no tenemos restricciones respecto a las actividades que se pueden desarrollar ahí, pero es de verlo caso por caso. Y tal vez quería sumar un poco a Marisa. Creo que el esquema zona franca en Guatemala se ha vuelto un poco un ejercicio burocrático, y es justamente lo que va en contra de la propia naturaleza de una zona libre o zona franca o zona económica especial, que es efectivamente facilitar la vida a las empresas y no molestar las demás, ¿no? Y creo que hay varios problemas con los esquemas actuales, y ahí vemos qué tan regulado realmente está, ¿no? Una de las restricciones, por ejemplo, que existe es que realmente no están diseñados para vender dentro del territorio guatemalteco, es decir, realmente están hechos únicamente para la exportación. Si lo comparamos con esquemas como en Dubái o en China, otras jurisdicciones, pues realmente no tiene esa limitación y no tiene por qué tener esa limitación. Es decir, las zonas francas, las zonas libres, la Solic también puede perfectamente acoplar las ventas internas del país, porque al final ahí mismo están, y por qué no aprovechar el mismo esquema para que estas empresas puedan vender dentro del territorio guatemalteco. Y vemos que los esquemas exitosos pues efectivamente permiten eso en donde estén. Sí, ahí, Olav, es interesante también hablar de algo. En el reglamento de Solic sí se establece de que las mercancías que se produzcan con materiales que sean guatemaltecos, hablemos, ¿verdad? Sí se va a dar una consideración en el sentido de que solamente va a haber un cobro de impuestos sobre el componente no nacional. Entonces eso ya nos va poniendo un poquito y colocando, porque por ejemplo en Costa Rica las ventas al mercado local solo están grabadas los materiales que no son nacionales, ¿verdad? O sea, los componentes importados son los que pagan el impuesto. Pero Solic tiene además esa ventaja que no la tiene prevista la ley de zonas francas. Entonces, como les digo, es a veces un poquito confuso, y como que antes de tomar la decisión sí se tiene que hacer un análisis, y coincido totalmente contigo de que no hay tanta libertad como se quisiera tuvieran las inversiones dentro de una zona franca. Muchas gracias, Marisa. Otra pregunta que surge es, ¿pueden las empresas que han gozado de beneficios, ya sea de una zona franca o del decreto 2989, acogerse a una CEDEP o directamente en Solic? No solo por los beneficios fiscales de los que pueda o no pueda gozar, dependiendo de si se puede o no se puede, sino por el clúster que se forma también en cada una de estas zonas de desarrollo, que al final es lo que atrae a muchas empresas que ya gozaron de incentivos fiscales de otras leyes a acogerse a este clúster por la facilidad y cercanía que hay con otras instituciones o con otras empresas de otros sectores que les pueden ayudar a desarrollarse mejor. ¿Es posible o no es posible acogerse a otras
acogerse una empresa que ya estuvo en zona franca o con el decreto 2989 a una CEDEP. Sí, definitivamente, si es hacia una zona franca no se permite. Sin embargo, si es una CEDEP, la ley de SOLIC lo permite. Claro, el tema de la exención de impuestos sobre la renta se rebajan los años que hubiera gozado, pero sí se permite y cabal, Felipe, estás hablando de un tema interesante que también lo abordó Sergio. Desde el punto de vista de estas zonas de desarrollo o zonas francas, la gran ventaja de poder desarrollar dentro estos clústeres, ¿verdad? Y que ya ha ocurrido, hay algunas zonas francas de las antiguas que ya tienen desarrollados clústeres y otras de las nuevas que los empiezan ya a desarrollar en el marco de las CEDEPs. Pero sí es importante dar a conocer esto porque la mayoría tenemos en la mente, no, es que hago son incentivos, no se puede trasladar, pero sí puede hacerlo, sí puede acogerse, siempre que ya no va a tener el derecho al beneficio de la exención del impuesto sobre la renta. Yo sí tenía un comentario que va muy en línea a lo que dice Marisa y lo que Sergio antes también platicaba sobre el tema de los clusters, ¿no? Y yo creo que es importante la mención de Sergio, que en muchos casos esos clusters no vienen planificados desde arriba para abajo, sino vienen la propia iniciativa privada que dice, mire, aquí estamos nosotros interesados y a lo mejor son varios más o menos de la misma industria y pueden establecerse perfectamente cercano uno al otro si tiene esas ventajas. Yo he visto también fracasos de estos famosos clusters donde efectivamente el gobierno cree que puede planificar qué industria va en qué lado del país y así he visto zonas francas básicamente fracasadas. Por ejemplo, en Medellín, donde cerca del aeropuerto de Medellín habían colocado un clúster, ¿verdad? Designado por un funcionario público, no venía por iniciativa del sector privado, y fue una zona franca supuestamente dedicada únicamente a servicios tecnológicos, en particular de informática, ¿no? Programación, creación de aplicaciones web, etcétera. Y resulta que era un fracaso completo, porque no estaba ahí la industria que sí existe en Colombia, no estaba ahí, no estaba interesado ni en estar ahí, y además era tan lejano del centro urbano de la ciudad donde realmente vivían y trabajaban ya los potenciales programadores y informáticos, que realmente nunca se levantó la zona franca a pesar de los beneficios fiscales que otorgaba. Entonces yo creo que esta idea de los clusters, hay un elemento orgánico que a veces nos olvidamos de ello y que realmente tiene que surgir de abajo para arriba, tal vez por petición de las propias empresas y no tanto que sean planificados desde arriba para abajo por un gobierno. Completamente de acuerdo con lo que comentas. Hola, siguiendo ya con el segmento de preguntas, les recuerdo que nos pueden hacer preguntas a través de Facebook o YouTube, incluso Twitter, aquí las vamos a estar leyendo y respondiendo en la medida de lo posible. Nos pregunta Ilmar Pineda vía YouTube, ¿qué es lo que más atrae a los inversionistas de instalarse en una zona libre en Guatemala versus otros países? ¿Cuál es la ventaja competitiva que nos destaca a nivel regional o a nivel mundial contra nuestros competidores directos? Bueno, el concepto de ventaja competitiva es interesante y aquí vemos varios factores. Por ejemplo, ¿qué tan relevante es tener bajos costos en mano de obra? Por ejemplo, que es uno de los argumentos que siempre tratamos de relucir como país, incluso como gobiernos especialmente. ¿Qué tan relevante es la cercanía con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera? Los países de Centroamérica todos argumentan exactamente las mismas ventajas competitivas que Guatemala. Es una cuestión, para ser sincero, Honduras va a argumentar las mismas ventajas competitivas de Guatemala, El Salvador también, Panamá también, etcétera. O sea, y aquí es donde es importante entender cómo vamos a conceptualizar o cuál es la visión que deberíamos de tener para estas zonas económicas especiales. Definitivamente, quedarnos en incentivos fiscales es quedarnos cortos. Es decir, Marisa lo decía, si nos vamos a comparar peras con peras, Guatemala solo da 10 años de ISR, hay países de Centroamérica que dan 50 años de ISR, ¿verdad? Entonces, si estamos comparándonos incentivo fiscal versus incentivo fiscal, tenemos que buscar otras ventajas competitivas. Entonces yo diría,
Definitivamente tenemos que ser intencionales en la forma que vamos a traer inversión. Definitivamente tenemos que hacer un estudio de mercado. Definitivamente tenemos que hacer un análisis de competitividad y entender que aquel inversionista que quiera venir quiere ver cuáles son las ventajas competitivas que le ofrece Guatemala versus sus compañeros. En la práctica, versus sus vecinos. En la práctica, la mayoría de empresas que se ubican en Guatemala, yo me atrevería a decir, es porque quieren entrar al mercado centroamericano. Es una ventaja competitiva que tenemos, la relación con nuestros países centroamericanos, pero también porque quieren estar más cerca de Estados Unidos. ¿Por qué no decirlo? Normalmente las empresas que quieren estar más cerca de Estados Unidos se van a México. Entonces, lo que vemos en Guatemala son empresas centroamericanas, vemos alguna que otra colombiana, vemos muchas mexicanas que quieren venir a Guatemala para entrar al mercado centroamericano. Entonces, yo le diría al que hizo la pregunta, tenemos que entender cuál es la necesidad del inversionista y proponerle la propuesta de valor que tiene el país según sus ventajas competitivas y no solamente quedarnos en incentivos fiscales, porque el inversionista va a ver mucho más allá. Ahora, quiero agregar algo rápido. En el caso de las zonas económicas especiales, en el caso de las zonas francas, también es muy importante quién es el operador o quién es el dueño de la zona franca. Y aquí recae una responsabilidad importante en la iniciativa privada, importante en la relación con la municipalidad y definitivamente hacer una invitación al desarrollo de zona franca y al desarrollo de zona económica especial que tome estos factores en cuenta. ¿Quién maneja la zona franca? ¿Quién la administra, por ejemplo? Es una oportunidad que tenemos para explorar. Pero yo diría que esos son los factores que toma en cuenta un inversionista en grandes rasgos para instalarse en una zona económica especial. Sí, quería agregar que cierto, y probablemente ahí debe haber un par de cambios en Guatemala con respecto a lo que dice Sergio, pero yo veo dos ventajas competitivas, sin embargo, no son, digamos, innatas a los esquemas de zona franca y zona libre, la SOLIC en Guatemala. Es decir, simplemente tenemos ciertas ventajas que nos ayudan al momento de competir con zonas económicas especiales en países vecinos. Para mencionar dos en concreto, el primero tal vez el elemento geográfico, como menciona Sergio, al menos comparado a otros países centroamericanos, tal vez con México no tanto, pero otros países centroamericanos tal vez tenemos una ventaja y un mundo global. La cercanía al mercado estadounidense también ayuda. De hecho, Sergio empezó su intervención sobre la reconfiguración global de las cadenas productivas y el deseo de muchas empresas estadounidenses típicamente de mover producción de Asia más cerca a Estados Unidos, y creo que hay una oportunidad ahí. Entonces, el elemento geográfico creo que pesa, pero además la electricidad. Si yo comparo hoy por hoy Honduras y Guatemala, y no es tanto una ventaja que surja a raíz de la existencia de la zona libre, franca o especial que existe en Honduras, pero en Honduras sí hay una desventaja competitiva. Es decir, la electricidad no tiene la misma estabilidad y la misma calidad que en Guatemala. Sin embargo, también vemos que hay mucha oposición popular en contra del sistema energético tal como existe, y yo creo que tenemos que apreciarlo un poco más en contexto regional. ¿Funciona la electricidad en Guatemala? Sí. ¿Hay capacidad de generación de electricidad? Sí. ¿Hay precios competitivos en el mercado eléctrico de Guatemala? Sí. De hecho, Guatemala es exportador de energía eléctrica. Eso es algo que Honduras no puede decir. Entonces sí veo ciertas ventajas, pero no tanto son innatas al esquema zona franca, pero sí pueden ayudar al momento de usar la zona franca como herramienta para atraer inversión extranjera. Siguiendo con lo que comentabas, Olaf y Sergio, yo creo que un factor también determinante que tiene Guatemala, a diferencia de la mayoría de países de Centroamérica, excluyendo obviamente Panamá, es que Ciudad de Guatemala per se es una ciudad grande, es una ciudad importante, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser San José, Costa Rica, o de lo que puede ser San Salvador, de lo que puede ser Managua o Tegucigalpa. Eso atrae bastante, siento yo, por aparte, o sea, independientemente de las leyes de incentivos que hay aquí en el país, atrae a las inversiones extranjeras porque ellos también a la hora de invertir piensan cómo van a vivir sus trabajadores y si ellos mismos tienen que venirse a vivir acá y ellos son los responsables de la inversión acá,
prefieren vivir acá en una ciudad grande como Guatemala, que tiene las facilidades que tiene una ciudad grande como es Guatemala, o irse a vivir a una ciudad más pequeña que es San José, con los problemas que tiene San José, independientemente de si se vive mejor en un lado o se vive mejor en otro lado, de si la calidad de vida es mejor acá o allá. El tamaño de la ciudad es también importante y es un poco ajeno a lo que es las zonas francas. La infraestructura incluso también es importante, a pesar de que no se hayan hecho carreteras en los últimos años a nivel nacional, al menos no carreteras importantes o no carreteras terminadas. La infraestructura que tiene Guatemala puede que no sea tan mala y eso influye, tener puertos en ambos océanos, tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico, sobre todo de los suministros viniendo desde Asia, es otra ventaja que puede influir en Guatemala como país, independientemente de las zonas francas, que pueden impulsar o empeorar al país dependiendo de la industria que quiera entrar. Sí, yo creo que el tema gobernanza que mencionó Sergio sí es clave. Y creo que ahí debe ser gran parte del enfoque actual en Guatemala, y es algo que se debería discutir y debatir y analizar. Otra pregunta que surge es, ¿las zonas económicas especiales deberían ser públicas o privadas? Ya se mencionó un poco lo de los clústeres, la iniciativa de los clústeres viniendo desde el sector público, desde arriba puede no surtir efecto, como el caso de Medellín que mencionaba Olaf, pero en caso de las zonas económicas especiales, ¿deben ser públicas administradas por entidades públicas o deben ser privadas administradas por entidades privadas, o en un terreno público administrado por una entidad privada o un terreno privado administrado por una entidad pública? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué mezcla debería ser o cómo debería ser una zona especial aquí en Guatemala? Yo creo que es un momento clave para comenzar a formular y poner sobre la mesa la generación de políticas públicas alrededor de zonas económicas especiales. Es tan importante que yo creo que el gobierno no debería de arriesgarse. Es decir, pienso, y es mi opinión, que debería darse libertad a inversionistas privados a desarrollar el concepto, pero no es la regla. Es decir, pueden haber varias sugerencias. Por ejemplo, que las municipalidades tengan su propia sugerencia y que eso no evite que la iniciativa privada tenga su propia sugerencia, e incluso que el gobierno central pueda hacer su propia sugerencia. Pero entender y dar opciones, yo creo que es clave ahora en este mismo instante, especialmente por el resurgimiento o la diáspora de regreso hacia su país de origen de las empresas del norte, por así decirlo. Entonces, el concepto de público-privado pienso que debe de ser dejado. Debemos escuchar varias propuestas en este mismo momento. Es necesario escucharlas, es necesario estar abiertos a que hayan varios modelos y que sea el inversionista el que lo decida. Y qué mejor si hay competencia de incentivos entre diferentes municipalidades, diferentes regiones, diferentes usuarios, diferentes zonas económicas especiales. Eso sería fantástico porque generaría mejores condiciones. Entonces yo pienso que no hay que cerrarnos a ninguna idea ahora. Ahora mismo podemos escuchar lo público y podemos escuchar lo privado. No le recomendaría al gobierno central aventarse, pues, como decimos en Guatemala, meterse a una estrategia nacional donde ponga todos sus huevos en una canasta. No se lo recomendaría, y por esa misma razón dejaría el diseño a la iniciativa privada. Muchas gracias, Sergio. Yo quisiera complementar ahí con que Solic es una empresa del Estado, es una entidad descentralizada. Sin embargo, ahí se pueden desarrollar zonas totalmente privadas, igual del lado de la ley de zonas francas, se pueden desarrollar zonas privadas y también públicas. Ahora, hasta ahorita la tendencia es únicamente a desarrollar zonas privadas. Si vemos, no hay una zona franca pública más que la ley, más que Solic en Santo Tomás. Y de ahí todas son privadas, administradas por privados, y realmente están dando excelentes resultados. Entonces yo creo que la tendencia es esa. En Guatemala no es la tendencia a que el gobierno genere estas zonas. Y por otro lado, algo importante para las municipalidades es que las municipalidades pueden dar el terreno a una entidad privada para que la entidad privada desarrolle y administre la zona. Y eso sería excelente porque muchas municipalidades tienen algunos inmuebles
aptos para el desarrollo de este tipo de zonas, ¿verdad? Entonces creo que, y algo que es interesante y creo que hay que evaluar para los que están pensando desarrollar zonas, ya sea CEDEPS o zonas francas, es el vacío que quedó en el decreto 2989 para ciertos sectores. Como les decía, el decreto 2989 compitió mucho con zonas francas por las grandes facilidades que daba. Y ahorita prácticamente decreto 2989 solo da como incentivo la admisión temporal, o sea, poder traer las materias primas, transformarlas y dejar suspendidos los derechos a la importación. Y hay ciertas áreas en Guatemala en donde se desarrolló mucho este tipo de empresas que hoy no encuentran dónde poderse ubicar como usuarios y que por el mismo tipo de producto es, por decirles, el área de Chimaltenango. El área de Chimaltenango es un área donde hay mucho cultivo de exportación. Sin embargo, ahorita no hay una zona desarrollada ahí que pueda atender los requerimientos de estas empresas. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades todavía. Lo que falta es identificar esas oportunidades y realmente tomar esto ya como... pero sí tiene que ser definitivamente el sector privado el que tome la iniciativa en estos proyectos. Estoy completamente de acuerdo con Marisa y Sergio. Quería agregar que tal vez hay riesgos incluso con gestión pública, en el sentido de que podamos tener un gobierno que hoy por hoy ve con ojos favorables el desarrollo de zonas francas y zonas libres para desarrollar actividad económica, pero puede haber un siguiente gobierno, siguientes gobiernos que se oponen a esta misma figura. Y si queremos brindar algo de certeza o estabilidad jurídica dentro de las zonas a los inversores que se atreven a invertir en Guatemala, tenemos que reconocer que no deben ser fácilmente secuestrables o secuestrados por parte del gobierno en turno, que tal vez no ve con los mismos ojos que nosotros las propias zonas francas y libres. Es decir, debe haber cierta independencia o autonomía por parte de las entidades públicas que terminan gestionando, administrando una zona libre. Siempre hablamos en la economía de la independencia, por ejemplo, del Banco Central, ¿no? Y hay mecanismos de cómo se selecciona, por ejemplo, el administrador, que llamamos presidente en este caso, del Banco Central. Pues algo de independencia a zonas de la administración de zona franca también debería existir. Es un principio que creo que hay que defender para evitar que llegue un gobierno y que el gobierno en turno cambie radicalmente las reglas, porque eso es justamente, va muy en contra de toda la idea de brindar un panorama, digamos, al medio y a largo plazo estable y apto para la inversión en un país. Y ahí quería agregar que efectivamente la gestión privada es muy exitosa. Como vemos, los modelos de Dubái son empresas administradoras. Vemos en Honduras, vemos administradores privados. En Guatemala, en las CEDEPS, vemos administradores privados y tiene grandes ventajas. Lo que sí hay que cuidar tal vez es que los intereses siempre estén alineados con las unidades políticas que ya existen. Entonces, que las zonas no se vuelven en entidades extractivas, es decir, debe haber un gana-gana. Si hay una municipalidad cerca o si está dentro de una municipalidad, probablemente debe haber una división de las utilidades que genera la zona franca o libre, ¿no? Debe haber una forma en cómo los actores políticos locales pueden ser parte del propio éxito de la zona libre o franca, en el sentido que los intereses siempre estén alineados para que no genere conflicto. Y ese conflicto puede existir al comienzo de la zona, pero también pueden surgir a la raíz o a raíz que la zona se vuelva exitosa y que políticos locales o incluso más regionales, nacionales, ya empiezan a ver la zona franca como un tesoro, ¿no? Que realmente está ahí para agarrar y para aprovechar, y eso es algo que tenemos que proteger. Tenemos que proteger las zonas francas y libres del oportunismo político. Excelente. Muchas gracias, Olaf. Otra pregunta que hace es ahora Alexander Juárez vía Facebook. Las zonas francas y otro tipo de incentivos para atraer inversión extranjera ¿debe verse como algo temporal o como una figura a perpetuidad y mantener varios sistemas en el mismo país? En ese sentido, es una buena pregunta
¿qué es lo que ha pasado naturalmente en ciertos países? Y por eso hablábamos de un experimento. El país comienza a adoptar políticas similares al de la zona franca. El mejor ejemplo es Corea. Corea, en este sentido, comenzó con zonas francas, comenzó con zonas económicas especiales, y luego las inversiones ya no se empezaron a colocar en las zonas francas porque era incluso más rentable colocarse fuera de la zona franca. Entonces, miren, tenemos que ver esto como un experimento y tenemos que incentivar a los tomadores de decisiones públicas a hacer justamente lo que decía Olaf, a verlo, y a las élites económicas también, porque el caso del 2016, Marisa me lo recordaba, aparentemente fue un surgimiento de dudas que hubieron dentro de ciertos sectores económicos. Es decir, la ventaja que tienen las zonas económicas especiales es que deben de ser vistas por las élites económicas y las élites políticas como algo que no los amenaza, que sea un experimento. La naturaleza exportadora de la zona económica especial la blinda hasta cierto punto para que la economía nacional, por así decirlo, no lo vea como una amenaza. Y pienso que deberíamos de entender que la narrativa debe ser atractiva, pero lo que sucede en el largo plazo es que nos damos cuenta todos que las políticas económicas que están dentro de la zona económica especial nos benefician a todos, porque así ha sido. Entonces, lo que sucede es que naturalmente van disolviéndose, por así decirlo. Entonces, tiende a suceder que los países en desarrollo tienen más zonas económicas especiales y los países desarrollados tienen menos económicas especiales. Dubái tiene 3, por ejemplo. Claro, el territorio es grande, etcétera, pero solo tiene 3. O Nicaragua, o se podría argumentar que Dubái tiene 3 y Nicaragua tiene más de 3. O sea, lo que quiero decir es, como son políticas atípicas a las de un país que tiende a ser proteccionista, cuando se instala y vemos todos el éxito, empezamos como nación a imitar esas políticas económicas. Entonces, naturalmente deja de ser una propuesta económica largoplacista con pequeños lunares en todo el país, porque naturalmente lo que empezamos a hacer todos es adoptar esas políticas económicas. Sí, exacto. Quería agregar, porque me parece interesantísimo el punto de Sergio, que los efectos de derrame son muy infravalorados, ¿no? Podemos apreciar las zonas francas o libres como una especie de laboratorio de políticas públicas. Y en la medida que sean exitosas, pueden ser y son efectivamente copiadas e imitadas típicamente a nivel regional o nacional, que sería, en el caso de Guatemala, sería a nivel nacional, pero induce e inspira la adopción de políticas públicas favorables para el país, porque realmente no pueden quedarse atrás las autoridades cuando ven y cuando se está percibiendo el éxito de una de estas zonas. Además, la migración impulsa también en parte esto, ¿no? La migración hacia las zonas francas exitosas, es decir, votando con los pies, es un fenómeno importante que induce al propio gobierno a adoptar las políticas públicas que están funcionando dentro de esas zonas. Entonces, yo creo que ese debe ser el chip de cómo analizamos las zonas en Guatemala y cómo realmente podemos imaginarlas como laboratorios de políticas públicas. Completamente de acuerdo con ustedes. Olaf y Sergio, si quieren vamos llegando ya a un punto en común y quiero plantear la siguiente pregunta, que es la razón por la que estamos todos acá. ¿Qué considera cada uno de ustedes qué es lo que se debería hacer con las zonas francas, zonas libres, CEDEPs, llámese X, llámese Y, aquí en Guatemala para volvernos a poner o para ponernos como un país específicamente en cuestión de zonas libres, competitivo a nivel regional e incluso a nivel mundial? Si quieren empecemos por Olaf y vamos en el orden en el que se presentó. Ok, lo que yo haría, estoy de acuerdo con Marisa, que el esquema de la SOLIC es la más prometedora dentro del país. Yo creo que nuestros esfuerzos deberían ir enfocados en él. Yo creo que se puede proponer la creación de varias SOLICs. Ahí podemos discutirlo, pero varias SOLICs, porque la administración de la SOLIC que existe efectivamente
creo que requiere un poco de competencia entre diferentes autoridades. Claro que hay autoridades de las CEDEPs, pero al final ellos viven y operan bajo la aprobación, ¿no?, de la propia SOLIC. Entonces yo creo que introducir más SOLIC sería un buen primer paso y puede ser que están vinculados con algunas municipalidades que pueden expresar interés en este tipo de proyectos, que dicen, a mí me interesa tener una SOLIC como Santo Tomás, pero me gustaría tenerlo con mi municipalidad como punto de partida. Me parece perfectamente válido. Y dos, en esta misma ley de SOLIC, crear más autonomía en el sentido administrativa, pero también en cuanto a decidir cuáles son las regulaciones que aplican dentro de la zona. Para darles un ejemplo, y eso es la parte que me gusta mucho en Honduras, las regulaciones no son impuestas por la zona. Es decir, una empresa que se establece en la sede en Honduras puede escoger en seguir las regulaciones hondureñas o puede adoptar cualquier otro esquema regulatorio de cualquier país desarrollado, es decir, los países de la OCDE. Y creo que es una gran ventaja, porque si una empresa que está en Estados Unidos quiere simplemente adoptar el esquema regulatorio de Estados Unidos en una pequeña parte de Guatemala, que son regulaciones típicamente asociadas con la industria concreta y tal, no tienen nada que ver con derecho penal, nada por el estilo, son regulaciones, digamos, que relacionadas al comercio y la industria. Si quiere adoptar las mismas, pues ¿por qué no? ¿Sí? Sería raro decir que las regulaciones en Estados Unidos no pretenden cuidar el medio ambiente, el consumidor, etcétera. Entonces, ¿por qué no permitir que ellos mismos usan el mismo esquema regulatorio dentro de esas zonas? Entonces, prefiero que las zonas, los SOLICs, las CEDEPs, tienen mayor autonomía en determinar también las regulaciones dentro de las zonas. Creo que es un elemento que todavía falta y que se podía profundizar, pero también es cierto que hay que dar un primer paso. Entonces creo que el primer paso sería simplemente extender y empezar a usar el esquema que existe. Perfecto. Sergio. Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con Olaf. Hay que explorar formas de generar este tipo de independencia, independencia, ¿no?, dentro de las zonas, respetando obviamente la economía nacional, el panorama nacional. Otro punto importante es que tenemos que comenzar ya. Geopolíticamente, internacionalmente, estamos en el momento preciso para hacerlo. Es ahora o nunca. Entonces, esperamos un boom de zonas desde SOLIC, esperamos que Marisa tenga muchísimo trabajo, esperamos que surja y que Olaf y yo y que todos estemos hablando del tema, porque es algo que tiene que suceder como país. Entonces, creo que todos estamos en la misma línea. Yo lo veo como una esperanza, como un experimento que puede derramar políticas públicas exitosas a todo el país. Entonces, más allá del oportunismo que estamos viviendo ahora a raíz de la coyuntura internacional, también lo podemos ver como un proyecto a largo plazo, como decía la persona que preguntaba en Facebook. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de comenzar. Nuestros gobernantes y aquellas personas que toman decisiones, nosotros desde la academia, desde el sector privado, etcétera, debemos de poner el tema sobre la mesa. Es importante. Muchas gracias, Sergio. Marisa, y cerramos. Muy rápido, yo de verdad soy una convencida de que estos esquemas funcionan, que son de largo plazo. Nosotros tenemos unas francas que están funcionando desde hace 30 años y creo que realmente es una gran solución realmente y que debemos, este es el momento, cabalmente como lo está diciendo Sergio, y ojalá lográramos al final del día poderle copiar a Honduras ese esquema de competitividad regulatoria que dentro de las CEDEPs los usuarios puedan decidir sobre qué regímenes legales pueden desarrollar su actividad y por supuesto respetando todo el esquema legal de Guatemala, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente creo que estamos en una muy buena oportunidad de poder aprovechar estos esquemas y de impulsarlos mucho, de darles mucha fuerza. Muchas Así gracias. que, gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Olaf. Muchas gracias, Sergio, a toda la gente de New Media y a las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Esperamos haber respondido algunas de las inquietudes respecto a lo que sucede con las zonas francas a nivel nacional y a nivel mundial.
y cualquier cosa, aquí nos encontraremos de nuevo en esta plataforma para seguir resolviendo este tipo de dudas más adelante. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, buenas noches. Según James Buchanan, premio Nobel en la economía y además doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín, se puede resumir la teoría del public choice en 3 palabras: política sin romanticismo. A veces tenemos la idea del gobierno como un gran benefactor, cuando es todo lo contrario. Tenemos que analizarlos como personas con sus propios intereses que toman decisiones no para optimizar el bienestar social, sino su propio bienestar. El Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, o CADEP, es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El CADEP fue fundado en el 2002 con el objetivo de promover la teoría del public choice, una herramienta para estudiar la política desde un punto de vista económico. Realizamos actividades en toda la región, de coloquios y debates, a conferencias, a incluso presentaciones de nuestras investigaciones. Dentro de las actividades de CADEP tocamos varios temas, desde la burocracia al funcionamiento del sistema democrático, pero también temas cotidianos. Y muchos otros temas. Para más información, les invito a que visiten nuestra página web cadep.ufm.edu. Suscríbanse a nuestro boletín y participen en todas nuestras actividades.